You are currently the only person in this conference. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hola Nicole, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, señor. Bueno, gracias. Gracias. Bueno, bienvenidos nuevamente entonces a nuestro segundo encuentro, nuestra segunda sesión del seminario en gestión financiera. Entonces, pues aquí nos toca, como les dije la vez pasada, de una vez empezar con nuestra actividad, ¿no? Pues para poder aprovechar bien el tiempito o el poco tiempo que tenemos o disponemos de la misma. Entonces, bienvenidos para todos. Me alegra que estén ya por aquí acompañándonos. Y vamos entonces hoy a trabajar o a revisar el tema de el análisis financiero básico, que es como una segunda actividad que ustedes van a realizar. Entonces, de la primera actividad, pues ya estuve mirando por ahí la participación en términos de las empresas que ya se han elegido, que es importante entonces que cada uno, o por grupos o por equipos de trabajo, mencionen allá en el foro la empresa y los integrantes, como lo han hecho, pienso yo, la mayoría. Todavía faltarán algunas personas por elegir la empresa y el equipo de trabajo. Si se quiere individual, algunos lo han hecho de manera individual, no hay ningún problema, ¿no? Y tener en cuenta que no se repitan las empresas. Ya ahí han venido publicando una serie de compañías. Entonces, ustedes revisan que esas empresas que ya están elegidas para que ustedes, si van a elegir una siguiente, entonces no se les repita. Bueno, muy bien. Y publicar en el foro la actividad de la clasificación. Es una sencilla clasificación, tal como lo vimos en la actividad anterior. Sobre ese tema de las entregas, habíamos dicho en la vez pasada que vamos a hacer entregas no digamos que cada semana, porque no va a ser así tan seguido. Como tenemos 3 grandes actividades, les recuerdo, la primera es la clasificación de la empresa, la segunda es la que vamos a empezar a ver esta noche, que es el análisis financiero básico, y una tercera que es la aplicación del valor económico agregado. ¿Ok? Entonces son 3 entregas, 3 actividades. Esa primera que ya la vimos la semana pasada, entonces pues no les dije que para entregar de una vez en esa semana, pero entonces para que no se les cruce una actividad con otra, estamos dando como plazo hasta el fin de semana, hasta este fin de semana, o sea, hasta este sábado o domingo, para que por favor entonces ahí en el foro suban la actividad. Como ya les dije, solamente la tiene que subir una sola persona. Si están en equipos de trabajo, no lo van a subir los 3, los 2 o los 4 integrantes, uno solo, obviamente mencionando ahí la empresa y los integrantes para poder saber quiénes fueron. Y la participación individual que sí la tienen que hacer en ese foro con respecto a lo que entregaron cada uno de los demás. Solamente 2 participaciones, ¿no? Jairo nos pregunta, buenas noches, una pregunta por favor. Sí, Jairo, tengo una duda para resolver las 3 preguntas que debemos responder. Tengo dudas cómo comentar en el foro y responder las preguntas. Listo, Jairo. Entonces, las preguntas en el foro simplemente pues van a entregar el archivo en Excel, ¿no, Jairo? Y para todos los demás, en el foro suben el archivito en Excel, que es de cómo clasificaron la empresa. Y ahí van a escribir por qué la clasificaron de esa manera. Entonces, algunos comentarios. La clasificamos en... No se necesita cada una de las preguntas contestar, cada una de las clasificaciones, no porque es de ese tamaño, no porque es de esa forma, simplemente es una empresa del sector secundario, por ejemplo, actividad manufacturera, o es comercial por tal razón, es internacional por tal razón, o es multinacional por tal otra, y es clasificado como gran contribuyente, por ejemplo. Y ya las preguntas de las que sí quiero que sea una participación más activa de ustedes es con respecto a factores internos o factores propios y factores externos o factores ajenos. Factores internos, como les decía en la actividad anterior, internos los propios de la compañía, los que podamos llegar a entender de la empresa, que aplica como políticas y que puedan llegar a repercutir, a afectar los estados financieros. Y factores externos, los generales, tasas de interés, la tasa de devaluación o revaluación, peso dólar, políticas tributarias o económicas del país, manejo de la inversión extranjera, cosas externas ajenas a las empresas
legislación, tributación, bueno, toda esta serie de elementos y de políticas a nivel del Estado principalmente que afectan o que pueden llegar a afectar a las empresas. Esos son factores internos y externos, eso los comentan ahí en el foro, ok, Jairo, y para todos los demás. Y según lo que ya entreguen ahí unas personas y unos grupos, entonces ustedes miran, ya entregaron este grupo, vamos a revisarle. Entonces cada uno ya entonces tiene que hacer un comentario, por lo menos de dos entregas, de dos diferentes compañías. Hacen un comentario, si estoy de acuerdo por tal razón o no estoy de acuerdo por tal otra, o me parece importante que también deberían haber incluido tal otra cosita. ¿Sí? Esa es la primera entrega. Bueno, muy bien, entonces por favor, para ver si en esta semana ya empiezan a subir esas entregas y hacer esa participación hasta el fin de semana. Y la siguiente entrega, que es la que vamos a empezar a ver en la actividad de hoy, es el análisis financiero. Para esta actividad de pronto vamos a hacerlo en 3 partes, 3 sesiones. Entonces van a ser estos tres siguientes martes, hoy y 2 martes adicionales, para poder completar como un análisis financiero de cada una de las compañías, o por lo menos de la empresa que cada uno eligió y su comparación con el sector. Esa actividad la van a entregar en un Padlet. De pronto ya lo conocen, ya lo han visto a través de la especialización. Yo les envío un enlace para que ustedes accedan a ese Padlet. Es como un muro donde se van a publicar. Ahí van a publicar un videíto, es un video sobre la empresa que ustedes tomaron como referente y el análisis. En ese video, pues obviamente tiene que aparecer, tiene que estar la presencia y la participación de los integrantes del equipo. No es que solamente uno sea el que presente el video. Si son 3 o 4 personas, las 3 o 4 tienen que tener participación ahí en el videíto. Es un videíto de no más de, ahí damos un tiempo, 10, 5, 8, 10 minutos, no es una cosa muy, muy extensa, sobre las temáticas que vamos a revisar. Entonces, hoy vamos a empezar a ver ese análisis financiero básico, de los cuales ustedes no tienen que hacerlo absolutamente todo en el detalle que lo vamos a mirar. Voy a dar una presentación general y ustedes de lo que consideren de cada uno de los indicadores que vamos a tomar, los ratios de análisis financiero que vamos a usar, los vamos a dividir por unas categorías y de cada una de esas categorías van a tomar 2. No se necesitan todos, absolutamente todos los indicadores, pues porque se les extiende demasiado. Ustedes eligen 2 de una clasificación y 2 de los demás. Víctor, señor, por favor, silencie su micrófono. Víctor Alonso, gracias. Bueno, muy bien, eso es. Entonces voy a compartirles ya la pantalla y vamos entonces a iniciar nuestra actividad. Compartir pantalla. Me avisan ahorita si la tienen, entonces por favor. ¿Tienen la pantalla? ¿Son tan amables? Me informan si la tenemos. Listo, gracias. Ok, gracias. Vale, entonces ya con la pantalla aquí compartida, yo voy a entonces, aquí los dejo pendientes en el chat, pues para hacerles seguimiento cuando tengan alguna pregunta, ahí estaré pendiente para poderles atender. O si necesitan tomar el micrófono y hacer la pregunta de manera directa. Eso le iba a comentar. O sea, si yo necesito hacer la oferta comercial, Víctor está con el micrófono la última abierto. factura de energía, pues de todas las cuentas que tiene. Víctor, para hacer la oferta comercial en pie. Si alguien tiene el chat de Víctor, por favor le dice a Víctor Alonso que nos tiene con el micrófono abierto y le estamos escuchando allá la conversación. Víctor, gracias. Se le está disparando el micrófono a Víctor. Bueno, listo, ok. Bueno, entonces yo voy a tomar esta empresa que tienen ahí en pantalla. Ahí la tienen, que se llama Tejidos Sintéticos de Colombia. La tomé allá de la base de datos. Ninguno la ha referenciado en la base, en las entregas. Entonces vamos a hacer un análisis de esta compañía. Tejidos Sintéticos de Colombia S.A., comúnmente conocida como Tesicol. Son las iniciales de Tejidos Sintéticos de Colombia. No sé si alguien la conozca. ¿Conoce alguien algo de Tesicol? Es una empresa que funciona aquí en Santander, en Bucaramanga. ¿Alguien la conoce? ¿No? ¿Alguien tiene conocimiento? ¿Ha tenido acercamiento? ¿Sabe de esta empresa? ¿No? Ok. Bueno, pues mejor, ¿no? Que no sepamos, pues con eso conocemos. Entonces les voy a hacer una explicación pequeña de qué es Tesicol. Tejidos Sintéticos de Colombia es una empresa del sector plásticos. Ellos fabrican
sogas, cordeles, mallas, telas, polisombras, todo en fibra sintética. Yo por aquí tengo una presentación de lo que ellos hacen. Aquí están los productos que ellos elaboran. Estos son, entonces ahí ven, son hilos, sogas, cuerdas. Esta es la planta, este es el logotipo, polisombras, mallas para invernaderos, bueno, todo en función del sintético, ¿no? El poliéster, poliestireno, poliéster, bueno, ok. Esa es Tesicol. Muy bien, entonces la compañía Tesicol, aquí la tenemos, funciona aquí en Santander, en la zona industrial de Chimitá, yendo hacia Girona, aquí cerca de Bucaramanga. Es una compañía, bueno, si la voy a clasificar, primero es manufacturera porque transforma una materia prima en productos como ya los que les mostré. Es una empresa industrial, bueno, es una empresa internacional, no es multinacional, no tiene sedes por fuera, pero sí es internacional. Ellos hacen exportaciones, mire, exportan. Aquí en la base de datos de las empresas les dice las transacciones de comercio exterior y a dónde están importando y exportando: a Ecuador, Costa Rica, India, México, Panamá, Perú, República Dominicana. Lo que exportan y lo que importan, lo importan principalmente países europeos y de Estados Unidos. En términos de lo que importan, en algunos casos importan el polietileno, importan maquinaria, equipos, chips electrónicos y elementos de todo lo que necesitan en su proceso de producción, importaciones. Normalmente las importaciones en Tesicol son 2 veces las importaciones que lo que exportan, ¿sí? $2.472.000 contra $1.300.000 de exportación. Entonces no es que sea unas exportaciones muy significativas. Entonces una compañía internacional, vende en todo el país y vende también en el exterior. No es gran contribuyente, es una empresa normalita, es sociedad anónima, de tipo de sociedades anónima. Esa es la clasificación, ¿no? De tamaño, es tamaño grande por sus ventas y sus activos, de acuerdo con la clasificación que vimos allá. Ok, esa es Tesicol. Entonces ahí ya tienen una primera presentación. Sus socios, sus accionistas, bueno, aquí están los ejecutivos, pero los socios, no, aquí no figuran. Los socios, el principal socio de la Tesicol es la Corporación Financiera Colombiana. La Corficolombiana es una compañía del grupo Aval. La Corficolombiana es dueña en el 94.99999, el 95%. Les cuento un poquito la historia. Yo conocí a Tesicol hace mucho tiempo. Colombiana, la Corporación Financiera Colombiana, sí la han escuchado, ¿no? Corficol, que es del grupo Aval, es del grupo del Banco Bogotá, Banco de Occidente, Banco Avevilla, Banco Popular y Corficolombiana y Casa de Bolsa, que tiene un puesto de bolsa también, que se denomina Casa de Bolsa, del grupo del doctor, del ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Esta es una compañía que funcionaba junto con otra aquí en Santander que se llamaba en su época Hilanderías del Fonse. Hoy en día se llama Hilaturas del Fonse o Hilaturas algo así, ahí también en San Gil. Y eran primas hermanas en todo sentido. Hilanderías del Fonse hacía lo mismo que hace Tesicol, pero con fibra natural, es decir, con fique. Y Tesicol hace lo mismo, cordeles, sogas, lo mismo que hacía o que hace Hilanderías, Hilaturas en esta época, pero con fibra sintética, poliéster, polietileno, etc. Y las dos compañías, Hilanderías del Fonse y Tesicol, tenían los mismos dueños. En su época los dueños eran 2 corporaciones financieras, la de Santander, la de aquí de Santander de Bucaramanga, que se fusionó con la colombiana, y la colombiana de Bogotá. Yo tuve la oportunidad de trabajar con las 2 corporaciones financieras. Entonces, ¿qué sucedió? La de Santander fue absorbida, la Corporación de Santander la absorbió la colombiana. Entonces, por eso Tesicol quedó solamente en manos de la colombiana, porque la de Santander fue absorbida. Entonces, cada una tenía el 45%, 45 y 45, 90. En este momento, la colombiana tiene el 99, ¿cuánto les dije? 95%, 94.99, que es 95% de participación. El otro 5% está en manos de privados. Y Hilanderías del Fonse, que pasó a ser Hilaturas, esa la vendió, la colombiana vendió esa participación y quedó en manos ahí de particulares.
Esa es un poquito la historia de lo que es Tesicol. Bueno, muy bien, entonces ahora sí ya las cifras. Entonces, cuando ustedes ingresan a la página, entonces aquí ya tienen ustedes los estados financieros, que es lo que ustedes han mirado o han revisado aquí, estados financieros, para poder establecer si la empresa tiene o cuenta con las cifras que yo les dije. Yo se las copié allá en los debates, ¿no? En los foros, que debería tener, que tenga EBITDA, que tenga gastos financieros, etcétera. Que tengan las cuentas que les comenté para que no tengamos inconvenientes en los análisis que se van a realizar. Una vez tengan entonces la información, entonces esta información que tienen aquí en estado financiero, vamos a mirarla, aquí estado financieros, aquí está la información de la empresa de todos los años, aquí me aparecen hasta el año 2021 y cumple con lo que habíamos visto, que tenga aquí el EBITDA, que tenga gastos financieros, bueno, etcétera. Esta información ustedes la pueden exportar, la pueden bajar en un Excel. ¿Cómo lo hacen para bajar a Excel? Aquí hacia la derecha, donde está la información, aquí dice exportar, acá, exportar, y esto lo envían a un Excel. Entonces ahí tienen toda la información en una hojita en Excel para que les quede más fácil incluso operaciones o análisis. Pero bueno, el análisis que ustedes van a hacer, y tal como yo se lo voy a ir haciendo acá en la página, lo pueden ir haciendo de manera, lo importante de los análisis, primero, no es solamente analizar un año, sino un año contra otro. No vamos a analizar todos los años, no. Analicemos los tres últimos, 2019, 20 y 21. Con esos tres, por eso les decía que tuviésemos información por lo menos del 2018, porque nos va a afectar al año que vamos a empezar a analizar, que es el 2019. Entonces, analizando los tres últimos que tenemos disponibles, 19, 20 y 21. Primero, entonces, analizamos esos 3 años en función de la empresa y luego hacemos una comparación de esos 3 años contra el sector al que pertenece la empresa. Ya les explico cómo van a ubicar la información del sector. O sea, que no solamente sea información de la empresa, que la empresa aparentemente va bien, pero el sector de pronto va mejor, o al revés, ¿no? Eso lo vamos a determinar entonces cuando veamos las cifras del sector. En esta base de datos de MICE, tenemos entonces aquí la información y aquí en cada una de las cifras que nos está mostrando nos puede hacer una gráfica. Ahí dice seleccione la gráfica. Entonces ustedes ven, alcanzan a ver, acá permítanme les amplío, ahí por ejemplo estoy aquí en los ingresos por ventas, me ubiqué en esa fila y aquí me muestra un enlace que me dice que puede haber aquí una gráfica. Entonces aquí hay una grafiquita, hay unas barritas, entonces le doy ahí clic y él me hace la gráfica de la cuenta que estoy tomando en consideración. Me la puede graficar como barra o me la puede graficar como líneas. Y ahí está graficada como líneas. Y en cada uno de los punticos me va apareciendo el dato al que corresponde. Entonces, por ejemplo, aquí en el año 2018, el valor de la venta, en el año 2020, el valor de las ventas, etcétera. Valor 2021, lo mismo, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la información de cada una de las cuentas que uno considere que se deben graficar como para compararlas entre, en este caso, de la empresa con el sector. Bueno, y lo mismo en los costos y en todo lo demás. Entonces, lo primero que hacemos es pues, exportar estas cifras, como les dije aquí, a un Excel para empezar a hacer un análisis. Yo no lo voy a hacer aquí paso a paso, sino simplemente hacer la exportación, pues para ganar tiempo. Ya lo tengo yo aquí exportado a un Excel, incluso ya le hice los ajustes porque no lo exporta, sino, no es que no lo exporte como un archivo plano, sino una cifra, ¿no? Unos valores, pero simplemente uno después los acondiciona como para el análisis. Y este es el resultado de Tesicol. Aquí lo tienen ustedes ahí en pantalla. Exporté las cifras del archivo de Tesicol aquí a Excel. Pues permítame, les muestro aquí para que lo veamos y podamos empezar a hacer un primer análisis de esas cifras. Entonces, lo primero que vamos a realizar con el estado de resultados, a ver, les explico para los que no tengamos así como mucha idea de la parte financiera. Los estados financieros de una empresa, por normas internacionales, hoy en día normas internacionales de información financiera, son básicamente 3, son muchos más, pero 3 que vamos a tomar en consideración y de los cuales analizamos 2, con 2 que analicemos tenemos los datos y los ratios. Es este primero que está ahí en pantalla, se llama estado de resultados.
que es el también conocido como anteriormente se denominaba o siempre lo conoce uno como P&G, pérdidas y ganancias. Ese es el primero, estado de resultados. Ya les digo a qué se refiere. Luego viene, aquí no se denomina ya balance general, en términos de las nuevas normas internacionales, esto se denomina es estado de situación financiera. Aquí todavía lo siguen llamando balance general, pero bueno, es lo mismo, estado de situación financiera. Y el tercero es el flujo de efectivo, estado de flujo de efectivo o flujo de caja. Son los tres estados financieros principales en cualquier análisis y en cualquier reporte de una compañía. Entonces, repito, el estado de resultados, el estado de situación financiera, que es el balance, y el estado de flujo de efectivo. Cada uno de ellos tiene un alcance, cada uno de ellos tiene una representación, cada uno de ellos quiere decir y significa algo. Por ejemplo, el primero, el estado de resultados, aquí es el primero que vamos a analizar. Aquí se ven reflejadas las ventas de cada año, los costos, los gastos y las utilidades de la empresa. Eso es un estado de resultados. Entonces aquí vamos a ver cuánto vendió la empresa en cada año, qué ventas tuvo, qué costos tuvo, qué gastos tuvo, qué utilidades generó. Eso es lo que muestra el estado de resultados. Un estado de resultados solamente es por cada año. Es decir, aquí no nos van a mostrar ventas de 2 años, de 3 años acumuladas. No, nos muestran las ventas de cada año. Es decir, este es un estado financiero que al inicio de cada año arranca en cero. El estado de resultados de este año 2023 de Tesicol y de todas las compañías empezó con ventas en cero, costos en cero, gastos en cero, y empiezan ahí entonces a acumularse en las cuentas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Terminado el 31 de diciembre de cada año, se genera ya una utilidad final y se cierra ese estado. Esa cuenta pasa a una cuenta en el balance y se cerró el estado y vuelve y arranca en ceros. ¿Ok? Eso es un estado de resultados. El balance general o estado de situación financiera ya no es de un solo año. Este sí viene acumulado. Las cuentas que están aquí en este balance vienen acumuladas desde que empezó la empresa. Olvidé decirles, Tesicol es una compañía que arrancó sus actividades, aquí nos lo decía, en el año 80 y pico, aquí está Visión General, hace 30 y pico de años. No es una empresa muy grande, no es muy de mucha trayectoria, pero sí como para revisarla, ¿no es cierto? Tiene 178 empleados, vean, no es, no es una empresa muy de un gran tamaño. En el año 85, junio del 85 fue donde empezó su actividad. Entonces no es que sea tampoco muy antigua, de mucha trayectoria, sino simplemente pues es una empresa normalita de un sector financiero, de una actividad industrial como tal. Bueno, sigamos entonces aquí con Tesicol. El balance general, los estados financieros, entonces vienen desde ese año, desde el año 85. Entonces la información que hay aquí se va acumulando. El hecho de acumular unas cuentas aquí no quiere decir que siempre sume, porque a veces restan. Entonces, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, que son los equipos de la empresa, dice uno, sí, cada vez compran más equipos, sí, se compran, correcto, se adquieren, pero también hay otros equipos que van saliendo de su actividad. Entonces, se van dando de baja y también van a restar, ¿no? Entonces, no siempre es sumar, sino también sumar y restar. Aquí se van haciendo todas las cuentas acumuladas. Aquí ya no son resultados del año 2021, no, son resultados hasta el 2021. ¿Desde cuándo? Desde que empezó la compañía. Entonces aquí vemos toda esa información. ¿Qué nos muestra un balance? Un estado de situación financiera. Para no mirar las cuentas así como tan en términos contables, ¿no? Que activos, que pasivos, que eso no entendemos qué es eso. Tal vez ya la vez pasada les di una primera indicación, pero vamos a repetirlo. Cuando veamos la cuenta esta que dice activos, son las inversiones. Esto es lo que tiene invertida la compañía, la inversión total. Entonces, en este caso, Tesicol tiene invertidos 40,000, acuérdense que todo esto son millones de pesos, 40,403 millones de pesos. La inversión que tiene. ¿Cuánto tiene invertida la empresa? Su inversión. ¿En qué la tiene invertida? En una propiedad, o sea, en unas máquinas, en unos equipos, en unos software, bueno, todo lo que tenga ya, en una tecnología, en una cartera, en unos inventarios, en unas cuentas que les deben los clientes, etcétera, en un efectivo que tienen en caja, en bancos. Esos son los activos, son las inversiones de la compañía.
Y aparte después dice patrimonio y pasivos, que ustedes ven que es el mismo valor. Total de patrimonio y pasivos 40.403 y total del activo 40.403. Esa es la famosa ecuación contable, que el activo debe ser igual al pasivo más patrimonio. Ahí está. Obviamente esto está perfectamente cuadrado, porque pues esto primero lo hacen los sistemas, es un sistema que se lleva contable en las empresas, y segundo, pues esto es información reportada a la Superintendencia de Sociedades, donde ya están publicados los estados financieros, es decir, ya fueron revisados, ya fueron avalados, no solamente por revisoría fiscal, por la asamblea, que hubo ya una asamblea, los aprobó, sino por la Superintendencia de Sociedades, que es la que finalmente le da como el visto bueno a cada ejercicio. Entonces, observamos que son cifras iguales, ¿no? Lo que invierte la compañía y una cosa que se llama, una cuenta que se llama patrimonios y pasivos. Entonces, para nominarlo así en términos contables, esta es la financiación. Entonces, como toda inversión, usted invirtió, un ejemplo, se compró una vivienda, hizo una inversión en una vivienda, 100 pesos. ¿Cómo la financió? Eso es lo que nos muestra el balance. Financiación, ¿la financió con patrimonio o con pasivo? ¿Qué quiere decir patrimonio? La financió con recursos propios, patrimonio, recursos propios, o con pasivo, le debe esa vivienda, esa casa, ese apartamento a una entidad, o a un pasivo, a un proveedor, o a una entidad financiera, o a un familiar, bueno, etcétera. Entonces, lo mismo en las compañías, cuánto tiene invertida la empresa y cómo está financiada la compañía. Su patrimonio y pasivo son la financiación. Entonces hay aparte un patrimonio que es la financiación propia, que son los recursos que ha generado la entidad, la empresa, para financiar su inversión, y está un pasivo total, que son todas las deudas, todo lo que debe la compañía. Generalmente en pasivos, en deudas, en pasivos, en financiación externa sería financiación propia o interna, financiación interna, patrimonio y financiación externa, o propia, perdón, financiación propia, patrimonio, financiación externa, pasivos, o sea, con terceros, que le prestaron plata a los bancos, etcétera. No solamente en pasivos se tiende a confundir o a pensar que son solamente pasivos o deudas con entidades financieras, no. Por ejemplo, mire, el caso de Tesicol, le debe, aquí no tiene deudas con bancos, aquí sí tiene una deuda con banco, créditos y préstamos corrientes, aquí hay una deuda con bancos, pequeña, pero aquí hay una deuda grande, cuentas comerciales por pagar, que son los proveedores, vea. Entonces le debe mucho más a los proveedores que a los bancos, entonces es una fuente de financiación bien importante en las empresas, los proveedores, ¿ven? Y corrientes, que son impuestos que se quedan pendientes de pago al final de año, no es que no los haya pagado, quedaron IVAs por pagar, o impuesto de renta, o retenciones, algunos impuestos que se generan al final de año y se van a pagar al año siguiente. Entonces todo esto es lo que la compañía debe, y que no se lo pensemos en deudas solamente con entidades financieras, ¿ok? Deudas de crédito, no, hay deudas de cualquier tipo, con socios, con la DIAN, ahí están los impuestos, con los proveedores, bueno, etcétera. Muy bien. Y el flujo efectivo o el flujo de caja es lo que hacemos nosotros, ustedes y yo hacemos todos los días, es un flujo de caja. ¿Cuánta plata disponemos? Si hoy nos consignaron, si hoy nos hicieron el traslado de recursos a nuestras cuentas por nómina, o todavía no nos han pagado, o si tenemos un negocito, si ya nos consignaron el arriendo, las utilidades, etcétera. Nuestros ingresos y nuestros gastos, es nuestro flujo de efectivo. Lo mismo las compañías, las empresas tienen su flujo de efectivo, plata que les ingresa y plata que sale. ¿Cuánta plata está ingresando? ¿Cuánta plata están pagando? Entonces uno diría, pero eso está en el estado de resultados, aquí está lo que vende y lo que gasta y lo que le tiene de costo. No, resulta que la diferencia entre un estado de resultados que nos muestra lo que vendió, los costos y los gastos y utilidades, y un estado de efectivo es bastante grande. ¿Cuál es la principal diferencia? Por ejemplo, aquí en el estado de resultados vemos las ventas que realizó la empresa, pero estas ventas no sabemos si esto que facturó, porque esto fue lo que facturó Tesicol en el 2021, casi 58.000 millones de pesos, no sabemos si esos 58.000 millones de pesos del 2021 todos le ingresaron, lo pagaron los clientes, o quedó de esto algunas cuentas por cobrar, quedaron pendientes de cobro. Entonces, ¿qué sucede? Pues que las empresas venden a crédito,
¿no es cierto? Le dan facilidades a sus clientes, y más, por ejemplo, una empresa como esta, que le vende a grandes superficies, a Home Center y a otras compañías que uno encuentra los productos que ellos ofrecen, o distribuidores de ferreterías importantes en diferentes ciudades del país. Pues a esos no les va a cobrar de inmediato, no les va a cobrar, por ahí hay un micrófono, no les va, no les va a cobrar de una vez como un pago de contado, ¿no? Les va a dar una facilidad para que les pague. Alguien por ahí, por favor, tiene un micrófono abierto que nos ayude. Hola, 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 hola. Hola. Bueno, gracias. Entonces, es una gran diferencia entre lo que es un estado de resultados y un flujo efectivo, empezando ahí por esto que les acabo de explicar. Lo mismo en costos y en gastos. Aquí hay unos costos y hay unos gastos, pero no sabemos si esto que fue un costo que compra esto, aquí en costos, ¿qué van? En costos van los insumos, va la mano de obra directa, van las depreciaciones, van los servicios públicos, van los mantenimientos de los equipos, de las maquinarias, de la bodega, van los seguros. Y en gastos, por favor, hay un micrófono abierto. Por favor, me ayudan, Nicole. Gracias, Nicole. Gracias, Nicole. Gracias. La diferencia, entonces, costos, entonces, son todos los relacionados directamente, no directo, porque también hay costos indirectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, costos en Tesicol, ¿qué serían? Los insumos. ¿Qué utiliza de insumos la empresa para su producción de hilos, sogas, cordeles, telas, mallas, polisombras? Utiliza el polietileno o el poliestireno, bueno, según el grado de densidad que se necesite, una materia prima. Necesitará otros químicos, entonces necesita unos insumos. ¿Qué más necesita? La mano de obra. Hay mano de obra ya en la planta de producción, personal operario que está manejando las máquinas, los equipos, los procesos. Esa es mano de obra directa. También hay mano de obra indirecta. Está un departamento de calidad donde le revisan que el producto salga en las mejores condiciones, con las especificaciones. Son personal indirecto. El jefe, el supervisor de planta, las personas de mantenimiento son personas indirectas. Son mano de obra, pero indirecta. Y así por el estilo, ¿ok? El personal de bodega, el que maneja el almacén, el que maneja el inventario, el que entrega los insumos, la persona que entrega las herramientas, los elementos de trabajo, son mano de obra indirecta. Y la directa es los que están allá, como su nombre lo dice, operando directamente los equipos y las máquinas. Y una serie de costos adicionales, depreciaciones de esos equipos, energía de esos equipos, mantenimiento de esos equipos, seguro de esos equipos y de esa bodega, seguro de la mercancía. Todos esos son una serie de costos. Y hay otros que son gastos. Y los gastos básicamente, como ustedes lo ven aquí, son dos: ventas y administración. En ventas y distribución, pues todo lo relacionado con esa actividad. Todo lo que tenga que ver con publicidad, con logística para distribuir el producto, para la entrega, para los despachos, participación en eventos, en ferias, en ¿cómo se llama esto? En encuentros que se tengan del sector manufacturero al que pertenece la compañía. Esos son gastos de ventas, de distribución. Comisiones que se pagan a sus vendedores, a su gente comercial, toda la actividad comercial. Y gastos administrativos es todo el personal de esa área, personal administrativo, la gerencia o la presidencia, las vicepresidencias administrativa, financiera, de planeación, de recurso humano, ¿qué más? De calidad, bueno, etcétera. Y todas las personas que están ahí al servicio de la parte administrativa, incluyéndole equipos también, ahí van también depreciaciones, también van gastos de energía, también van gastos de mantenimiento, pero de todos los equipos del área administrativa. Y aquí lo mismo, también van todos los gastos, no solamente de personas, sino de equipos y mantenimiento y depreciaciones y servicios relacionados con esa distribución y con esa venta. ¿Ok? Entonces, una diferencia importante entre lo que es un costo y lo que son gastos. También existen los gastos financieros, que son los intereses que se pagan por los créditos. Hay ingresos financieros, sí, por ejemplo aquí Tesicol tiene ingresos financieros. Algunos de ustedes no lo tendrán, no importa.
como ingresos financieros están rendimientos, entonces que de pronto le sobró una platica y la tienen invertida en un CDT, en una fiducia, en una cuenta especial que genera unos ingresos, unos intereses, unos rendimientos, esos serían ingresos financieros. También a veces en ingresos financieros se llevan descuentos que se ganan por pagar de contado a un proveedor, se ganaron un descuento, entonces ahí va un ingreso de ese estilo. Impuestos, el impuesto que pagan las compañías, las empresas todas en Colombia a partir de este año empiezan a tributar el 35% de lo que les quede aquí de ganancia antes de impuesto. Obviamente no es este valor como tal, eso hay que hacerle una depuración tributaria, pero supongamos aquí 10.000 millones, el 35% serían 3.500 millones. Entonces, la empresa aquí tuvo utilidad de 10.000 millones de pesos. Si ese fuese la base tributaria, después de hacer todas las depuraciones, pagaría el 35% de esos 10.000, que sería un impuesto de 3.500 millones. En este caso, el impuesto ya no era el 35, esto se venía reduciendo de manera gradual, estaba en el 34, 33, 32%. Ya a partir de este año, por nueva reforma, queda en todo en 35%. De cada 100 pesos que se gane de utilidad, 35 pesos son impuestos. Que se gane, no que venda. La venta es distinto. Lo que vendió la empresa fueron 58.000 millones. Lo que se ganó antes de impuesto fueron 10.000. Y de esos 10.000 va a pagar el impuesto que les estoy comentando. Y ese es el estado de resultados. Entonces eso lo llevé aquí a un Excel para hacerle entonces un análisis de pronto más, aquí está, le vamos a hacer aquí un análisis más en detalle. Entonces, ¿qué hice acá? Para que ustedes también lo puedan ir haciendo allá en sus empresas. Como les dije, exporté la cifra, ¿no? Hice la exportación de la base de datos que tenemos en EMAIS a un Excel. Y entonces él me trasladó las cifras, no así como las tengo acá, obviamente, me trasladó unos valores aquí, ingresos, unos valores. Lo único que yo hice acá fue pues ponerlo aquí con los signos, ponerle el formato de pesos, quitarle las comas, porque esto nos aparecía con 58.156,20 y pico, entonces simplemente escondí aquí los decimales, dejé las cifras como aparecen en millones de pesos. Y en medio de cada uno de los años, 2021, 2020 y 2019, inserté una columna. Inserté aquí una columna, insertar una columna. ¿Y qué hice al insertar esa columna? Voy a sacar aquí unos porcentajes. Entonces, ¿qué es estos porcentajes? Que es importante tenerlos para hacer un análisis inicial de ese estado de resultados. Entonces, le di el 100%, no al ingreso operativo, al ingreso que dice por ventas. A ese le vamos a escribir el 100%, ¿ok? Y sobre ese 100% vamos a calcularle el porcentaje a cada uno de los demás. Como ustedes observan, hay cuentas como costos y gastos, obviamente vienen con signo negativo. Así los trae la base de datos, porque está diciendo, esto lo que voy es a restar. A 58.000 millones que vende la empresa, le voy a quitar aquí 40.000 millones de costo para que genere una utilidad aquí de 18.000, que fue lo que dio. Esos son los datos que ya trae. Ustedes no tienen que hacer ninguna operación acá, así viene de la base de datos. Entonces aquí lo que yo hice fue pues cambiarle el signo para que no me quedaran aquí estos porcentajes como negativos. Bueno, yo le puse una condicional, ustedes no necesitan ahí colocarle condicionales ni nada, sino simplemente le cambian el signo cuando vayan a hacer la operación. Aquí entonces, por ejemplo, ¿qué van a hacer aquí? El primer dato, como les dije, en ingreso neto por venta 100% en todos los años, ¿no? Los 3 últimos años que vamos a analizar. Y de ahí para abajo, entonces aquí llegan y colocan. Igual en el costo de ventas. Igual, como está en signo negativo, entonces le cambiamos el signo, le colocamos el menos primero, y tomamos ese costo de ventas que está aquí, que está ahí escondido, y se va a dividir ese costo de ventas sobre los ingresos por ventas, para mirar cuánto participa ese costo de esas ventas. Eso es lo que van a hacer. Si yo quiero copiar esa cifra hacia abajo, entonces dejo fijo el denominador, ¿no es cierto? Digo, déjeme fijo el denominador porque todo va a ir sobre las ventas. Cada uno de los demás datos está sobre las ventas. Entonces dejo fijo el denominador F4 y le digo fijo, ahí queda fijo F4 con el denominador y le doy enter y me calculó y le doy dos decimales. Siempre los porcentajes, por favor, no los dejemos simplemente aquí. Si no le hubiese dado los 2 decimales, nos había mostrado aquí 69, por ejemplo, 69.
No, le decimos aquí, muéstrenos dos decimales, 68,97, que es distinto, porque entonces en todos los años, si hubiésemos dejado 69, aquí sería 69, en el año 2020 también 69, bueno, aquí sí ya cambia. Entonces uno dice, vea, dieron igual, 69 y 69, y no, el uno es 68,97 y el otro es 68,68. Ok. Los que tienen signo positivo, no hay que cambiarles el signo porque ya no lo va a calcular también positivo. Simplemente es para que nos queden todos los porcentajes como valores absolutos positivos. Jairo, sí señor. Profesor Luis, ¿usted nos podría enviar Excel que usted está presentando? Ah, bueno, listo. Lo que pasa es que este es de Tesicol, ¿no? Acuérdense. Simplemente pues para que usted no les va a servir para ustedes. Hay como para que se referencien. Sí, yo se los entrego ahí ahorita por la página. Claro que sí. Pero, ok, pero recuerden que ustedes tienen que cada uno bajar la información de su empresa. Listo, bueno, perfecto. Listo, no hay problema. Pero eso no significa que no le pongamos cuidado aquí para los análisis. Entonces, eso es lo que le estaba explicando aquí como de carpintería, volver esto unos porcentajes relacionados con las ventas de cada uno de los años. Muy bien. ¿Qué fue lo otro que hice? Entonces ya convirtiendo cada una de las cifras, ahí están las cifras al frente con su debido porcentaje, entonces lo que hice yo aquí fue entonces empezar a mirar de cada cifra que tenemos, cada cuenta, colocarle unos colorcitos. Entonces le coloqué un color al costo, a las utilidades, y estos colores pues simplemente, bueno, esto ya es cuestión muy propia, muy personal, si lo quieren hacer con colores, simplemente como para un análisis más significativo, ¿no? Más representativo. Entonces simplemente lo que hice yo fue colocarle los tres colores, el azul, un verde y un rojo, donde el azul es el año donde mejor le fue, el verde es el año intermedio y el rojo fue el año donde no le fue tan bien, donde fue el peor resultado, entre comillas, de los 3 años que estamos analizando. Entonces ahí pueden ustedes observar cuál fue el mejor año en cada una de las cuentas y cuál fue el peor año en cada una de las cuentas, o el año menos representativo, el menos favorable, y el año intermedio. Pero, ¿de qué se trata el análisis? Más que pensar que cuando escriben, de pronto cuando estén allá redactando o haciendo su video, es decir, el mejor año que vemos es el 2020 en costos y en utilidad bruta, y el peor año el 2019, no, pues sí, ahí lo vemos con unos colores, pero lo importante en esto es poder identificar razones o por qué se presenta una situación y la otra. Entonces, esos porcentajes que tienen ahí los vamos a leer de la siguiente forma. De cada año, vamos a decir, como el año, de cada año estamos tomando el 100% en ventas, entonces cada uno de ellos nos quiere decir de cada 100 pesos que vende la empresa. Entonces, por ejemplo, voy a tomar aquí este 68,97% del año 2021 en costo de ventas de ese año. Me está diciendo, en el año 2021, de cada 100 pesos que vendía Tesicol en el 2021, 68 pesos, eso quiere decir esto. De cada 100, convertimos los 100% en pesos, lo escribimos o lo redactamos o lo decimos en pesos. De cada 100 pesos que vende, 68 pesos con 97 centavos fueron costo de ventas o costo de mercancía vendida. ¿Cuál fue el mejor año? Pues el mejor año fue el 2020. No fue tan diferente al 2021, pero fue un poquito mejor, ahí lo pueden ver. Por eso lo importante de los dos decimales. Si hubiésemos dejado sin decimales nos había dado exactamente igual, 69. Y no, hay uno mejor que el otro. Entonces el mejor año fue el 2020. ¿Y qué sucedió en el 2020? Pues el 2020 sabemos que fue la época de pandemia, donde entonces pues obviamente los costos de las empresas se redujeron, sus ventas también, las ventas de todas las compañías se vinieron. Aquí en el caso particular de Tesicol, vea, Tesicol vendía en el año 2019 40,000 millones y pasó a vender casi 45,000. Aumentaron las ventas, sí, quizás muy poquito, ¿no? 4,000 que es con, bueno, un 10%. Aumentar un 10% las ventas siempre es representativo y no solamente fue por efecto de precio, porque a veces se aumentan por solo precio. Si ahorita, por ejemplo, con inflación del año pasado del 13%, uno va a encontrar de pronto empresas que el año 2022 aumentaron sus ventas en el 13%. Dice uno, le fue bien. No, pero fueron casi en su mayoría, pensaría uno, por precio, no por cantidad, ¿no? Porque es otra cosa diferente. O sea, no hay un crecimiento real. Entonces uno sí ve que, caso Tesicol,
aumentó sus ventas en su pandemia, entonces no le fue tan grave y no las aumentó poquito, sí, 4.000, casi 5.000 millones de pesos de un año a otro, que es un 10% de 40.000. Pues fue un buen repunte para en medio de la situación caótica que vivimos, ¿no es cierto? Y eso aunado a que los costos, como bien supimos, bien nos enfrentamos a esa situación de pandemia, los costos de arriendo, de servicios, de insumos, pues casi que se congelaron en términos de que no se podían aumentar, pues no habían ingresos, no había movimiento en la economía, entonces con el único fin de poder hacer transacciones y operaciones y darle agilidad a la actividad económica, pues muchos costos tuvieron que quedar reducidos o por lo menos no incrementarse. Entonces, sí vemos que hay una estructura de costos que favoreció en ese año a Tesicol. Por eso su estructura de costos fue más bajita. Entonces pensaría uno que del 75%, casi 74% que tenía en el 2019, de cada 100 pesos que vendía Tesicol en el 2019, casi 75 pesos eran costos, se bajó al 68 y aquí se ha mantenido 69. Bueno, entonces ya ha tenido un control en la estructura de costos. Y empezamos a encontrar unas cosas que se llaman utilidades, que se las tengo ahí subrayadas en color amarillo. Principalmente las utilidades de las empresas son esas 4 o 5. Utilidad bruta, bueno, EBIT o utilidad operacional, EBITDA, antes de impuesto y neta. De esas 5, no subrayé esta en amarillo, pues como para no dejar ahí 2 amarillos seguidos. De esas 5 utilidades que vemos aquí en una empresa, en cualquiera que ella se revise, uno siempre dice la final, ¿no? La última, ¿cuánto generó de utilidad neta? Sí, es importante, claro que sí. Pero quizás la más importante de todas es la ganancia operativa. Ahorita miramos el EBIT. La ganancia operativa, que es el EBIT, o sea, la utilidad operacional, más que la utilidad neta. ¿Por qué? Vamos a empezar. La utilidad bruta, la primera que nos muestra, es la diferencia entre lo que vende y los costos. Aquí lo podemos ver en los porcentajes. 100 pesos que vendía, 60 y casi 9 fueron costos. La diferencia entre 100 menos 69, pues fue una utilidad de 31. Quiere decir, de cada 100 pesos que vendía la empresa Tesicol en el 2021, se ganó 31 pesos, con 3 centavos, 0,3. En el 2020 fue donde mejor le fue. Obvio, fue el mejor que le fue porque tuvo los costos también más bajitos. Si tiene costos menores, tiene la mejor utilidad. Aquí es al revés, ¿no? El costo es el que sea el más bajito y la utilidad la que sea más alta, por eso está en color azul. Están en azul los dos, están en rojo los dos, están en verde los dos, que van complementarios el uno con el otro. Entonces, en el 2020 fue donde mejor tuvo costos, los más bajitos de los 3 años, pues obviamente tuvo también la utilidad bruta más alta. De cada 100 pesos que vendía Tesicol en el 2020, 31 pesos con 32 centavos fue de utilidad bruta. Y el peor año, el 2019. De cada 100 pesos que vendía Tesicol en el 2019, 25 pesos con 26 centavos fue utilidad bruta, que es este valor. ¿Por qué? Pues porque sus costos fueron los mayores. No tenemos el detalle de costos. No sabemos si ese costo alto, tan alto en el 2019, fue por insumos, por materias primas, como ya hablamos en el caso de Tesicol, por el polipropileno, poliestireno, etcétera, por los insumos químicos, todos los insumos que requería, o fue por mano de obra, por personal, o fue por otros costos, por depreciaciones, por servicios, por arriendos, de la parte de la bodega, ¿no? Costos es todo lo relacionado con el proceso de producción, diferente a gastos, no confundirlo uno con lo otro. Entonces, pues no tenemos el detalle, pero ya podemos inferir en qué año fue mejor uno que otro. Y luego vienen los gastos, que ya hablamos que eran los de ventas y los administrativos. Lo mismo, el más bajito fue el mejor. Aquí el más bajito en gastos fueron los de ventas y los de administración en el 2021. ¿Y qué quiere decir estos valores? De cada 100 pesos que vendía Tesicol en el 2021, aquí 8 pesos con 60 fueron gastos de ventas y 5 pesos con 15 fueron gastos de administración. El peor año en gastos de ventas fue el 2020, vean, que no fue, le fue mejor en costos, pero no le fue mejor en gastos, fue el más alto. De cada 100 pesos que vendía en el 2020, Tesicol tuvo 9 pesos con 70 centavos de gastos de ventas. Quizás por la pandemia le tocó asumir gastos de transporte, de entrega, de logística, de publicidad, de promociones, entonces tuvo una mayor representación. Si bajó sus costos, le aumentaron aquí
los gastos en función de la venta y la distribución. Y los gastos administrativos también, de cada 100 pesos que vende Tesicol, tuvo gastos administrativos de 5 pesos con 15, el más bajito en el 2021 y el más alto de 6 pesos con 30 de cada 100 que vendía, 6 pesos con 30 de gastos administrativos en el 2019. Lo importante de estos gastos, estos se denominan los gastos de operación de una empresa, es que la suma de esos tres no se necesita hacer, pero aquí lo vamos a repasar. Aquí les voy a sombrear esos tres, aquí estoy sombreando gastos de ventas, gastos de administración y otros resultados que van otros ingresos y otros gastos operativos, que la suma de esos tres aquí nos sumó, si alcanzan a leer allá, no sé si lo alcancen a leer, sumó 14,25%. Aquí en este año la suma de esos tres fue 16% y en este año la suma de esos tres fue 15,89%. No son tan elevados. Aquí sí hay una gran diferencia, digamos, más que una gran diferencia, perdón, una comparación que se puede hacer muy general, porque los costos yo no puedo comparar los costos estos de Tesicol, de la empresa que yo estoy analizando, con la de ustedes. La de ustedes pertenece a otro sector y las estructuras son totalmente diferentes, pero en gastos sí casi que es una regla muy general en cualquier empresa, sobre todo en el sector industrial. Si son manufacturas, esos tres tipos de gastos, ventas, administrativos y otros que son ingresos y egresos operativos, no debería ser superior al 15%. O sea, de que de cada 100 pesos que venda una compañía, en esos tres gastos, ventas, administrativos y otros, no se pase del 15%, cualquiera sea la forma. Aquí la forma de distribución son que están mayores en ventas. Bueno, aquí la mayor representación de esos tres, ustedes lo ven ahí, son los gastos de ventas. Y los gastos administrativos están en un 5 o 6% y los de ventas están por encima del 9% en promedio en esos 3 años. Hay otras empresas que es al contrario, tienen más gastos administrativos que de ventas. Todo depende de la forma en que la parte operacional de la compañía se esté manejando. O sea, en términos de más énfasis en la parte operativa administrativa o más énfasis en la parte operativa de ventas, distribución y logística. Depende del tipo de negocio. Si es exportadora, pues va a tener mucho más en venta y distribución, ¿no es cierto? Aunque estas se exportan, pero ustedes ven que no son muy fuertes en exportación. Casi la gran mayoría de sus ventas son a nivel del país. Muy bien. Eso es entonces el término de utilidad bruta. Y a partir de esta utilidad bruta que se generó del 31%, en este caso del año 2021, que de cada 100 pesos que vendía, se ganaba 31 pesos de utilidad, se le va a restar, entonces él lo que hace es restar esos gastos. Luego le resta este 8.6, este 5.5 y este 0.50. Estos 0.28 y 0.78 que están aquí son la suma, o es la suma y resta para llegar a este 0.50. Como aquí hay uno que es ingreso y uno que es gasto, entonces él sacó aquí el neto. Ustedes ven, 0.28 es un ingreso y 0.78 un gasto, entonces 0.28 menos 0.78 generó este 0.50, por eso aquí dio negativo, menos 2.91, que es la suma algebraica entre estos dos, 162 y 453, ahí está la suma, 2.91 negativo, que es este dato. ¿Ok? Entonces, al restarle al 31, estos tres valores genera la utilidad operacional. ¿Y qué es la utilidad operacional? Que es este EBIT. Este EBIT se los traduzco aquí se lo escribo en el chat. Esas son unas siglas en inglés, Earning Before Interest, EBIT y Tax. Ese es el EBIT. Ahí se los escribí en inglés. En españolito es ganancias antes de intereses e impuestos. Eso es lo que traduce la utilidad operacional, porque es una ganancia antes de intereses e impuestos, porque esta utilidad que nos está mostrando aquí está antes de intereses. Mira, aquí están los intereses, los gastos financieros y está el impuesto. Entonces esta utilidad está antes de que se le quiten estos gastos financieros y antes de que se le quite el impuesto de renta. Por eso se llama EBIT y luego se convierte en EBITDA. Ya miramos. Esta utilidad operacional es la más importante en cualquier empresa, más que la utilidad neta. No siendo que la utilidad neta no quiera decir, yo no estoy diciendo que no sea importante, sí es importante,
pero más que la utilidad neta es la utilidad operacional, esta que denominamos operativa o EBIT. Y entonces, ¿qué nos quiere decir? ¿Y por qué es la más importante? Porque su nombre lo dice, es la operación de la empresa. Hasta ahí va la operación. De ahí para abajo, vean lo que no es operacional, lo que no es directamente relacionado con la actividad productiva, industrial o comercial de la compañía. Ya son factores ajenos o externos que se han presentado, como gastos financieros, porque la empresa quiso contratar o le tocó contratar crédito, tiene que pagar unos intereses, pero perfectamente puede tomar esa decisión. O contrata crédito, o le pide plata a los socios, o busca otra alternativa, o busca otra solución. O sea, son decisiones muy propias internas en su manejo. Y los impuestos, pues esos hay que pagarlos sí o sí, hay que decretarlos y hay que considerarlos, y hay que llevarlos a los resultados de la compañía. Entonces son factores que van de manera externa, no externa, son propios obviamente, sino de manera como ajena a la operación. Por eso la más importante utilidad siempre que ustedes miren es esa, el EBIT. No EBITDA, ahorita miramos EBITDA que también es importante, obvio. Es el EBIT que es ganancia operativa, ¿ok? Ganancia operacional. ¿Y qué nos quiere decir aquí? Que el mejor año para este caso de la compañía fue el 2021. Quiere decir que de cada 100 pesos, todo se dice lo mismo. De cada 100 pesos que vende la empresa en el 2021, se ganó de EBIT, de utilidad operacional, 16 pesos con 79. El peor año, el 2019, que de cada 100 pesos que vendía en el 2019 se ganó 9 pesos con 37. Y un año intermedio, que no fue tan intermedio porque fue muy cercano al 16, con 15 pesos con 13 de utilidad operacional de cada 100 que vendía en el 2020. Ahora, ¿por qué le fue mejor en el 2021? Porque también tuvo, y no fue que tuviese la mejor utilidad bruta, mire, la mejor utilidad bruta fue en el 2020, el azul. Y el azul no terminó con la mejor utilidad operacional. Entonces, ¿cómo pasó de un verde que fue intermedio en utilidad bruta a un azul en utilidad operacional? Porque no siendo la mejor utilidad bruta, fue porque sus gastos fueron más reducidos. Sus gastos en el año 2021 están los dos en color azulito. Entonces hubo control más que en costos, que ya lo vimos aquí, quedó en intermedio, fue en gastos. Entonces la compañía Tesicol en el año 2021 generó un control más efectivo en sus resultados de gastos de ventas y gastos administrativos. Este resultado rojo de 0,50, pues sí, fue el peor, pero no es que sea una cifra tan representativa, ¿no? Ni siquiera es el 1%. Obviamente le afecta, pero no influyó en mayor cosa. Por eso al final generó su utilidad operacional mayor. Y definitivamente el año que le fue más crítico a Tesicol de esos tres pues fue el 2019, que su utilidad bruta fue la más bajita y también su utilidad operacional fue la más bajita. Donde lo mejor que le generó fue el resultado neto del 0,05, fue el más bajito aquí de todos, pero también le fue mal en gastos de administración en ese año y en los costos. Y un intermedio que entonces fue el año 2020. Habiendo sido el mejor de utilidad bruta, fue el segundo año en utilidad operacional, no siguió siendo el mejor. Entonces, ustedes observan que eso sucede. A veces las compañías generan un buen resultado en costos, pero no uno bueno en gastos. Aquí fue eso. Fue bueno en costos en este año, pero no fue bueno en gastos. Al contrario, este año en el 2021 no fue tan bueno en costos, pero fue muy bueno en gastos, lo redujo. Y por eso entonces generó una utilidad operacional mejor que la del año anterior. Y el EBITDA, que es esa misma palabrita que tenemos aquí arriba, ganancias antes de intereses y tax, simplemente a ese EBIT que acabamos de escribir allá, le vamos a agregar ahora la palabra depreciación y amortización. Entonces a EBIT le sumamos depreciación, en inglés pues depreciación, pero depreciación y amortización. Esta amortización es una cosa que se denomina amortización diferida. Ese es un tema muy técnico en términos contables, pero para explicárselos de manera lo más sencilla que ustedes consideren y puedan. Entonces el EBITDA es una utilidad operacional, es la misma utilidad operacional a la que se le suma depreciación y amortización diferida. La depreciación, ¿qué es primero la depreciación? Depreciar es un perder valor, es un bien, es un activo, aquí hay unos activos, propiedad, planta y equipo, que se van deteriorando, se van desgastando. Las máquinas cada año tienen una depreciación, los equipos de cómputo, las herramientas,
los archivadores, los escritorios, el videobin, la sala de juntas, todo lo de propiedad de la planta, todos los equipos, todo eso va perdiendo valor. La misma bodega, las instalaciones se van deteriorando, van teniendo un deterioro. Ese deterioro se denomina depreciación. Y esa depreciación la realizan las empresas ahora con normas internacionales de acuerdo con unas políticas. Y eso depende de la vida útil. Entonces hay que establecerle la vida útil a una edificación, a un equipo de cómputo, a una máquina, a un proceso industrial. Entonces cada uno tiene una vida útil diferente. Entonces, ¿cómo calculan la depreciación? ¿Cuánto vale el bien? 100 pesos vale un bien y se va a depreciar en 20 años. Tiene vida útil de 20 años, entonces dividen los 100 entre 20 y 100 dividido entre 20 da día 5. Entonces quiere decir que cada año le van a hacer depreciación de 5 pesos, de 5 millones, de 5.000 millones. Eso es lo que se denomina depreciar, ¿ok? ¿Y esa depreciación en dónde va? Esa depreciación puede ir en el costo o puede ir en el gasto. Ahí ya está, aquí dentro de estas cifras de costos y de gastos ya están las depreciaciones, ya quedaron ahí. No las está mostrando aquí en detalle. Y entonces, ¿cómo sabemos si es del costo o del gasto? Pues es del costo si fue una depreciación de un equipo allá de la planta, es del costo. Si fue de un equipo de cómputo del jefe de producción, eso es de allá de la planta, del costo, del proceso. Si fue de una maquinaria, si es de la bodega industrial, es una depreciación del costo. Pero puede ser una depreciación de un gasto. Es un equipo de cómputo del presidente, ese equipo de cómputo del presidente de la compañía se deprecia y eso ya no es del costo, es una depreciación que va en el gasto administrativo. Si es una depreciación de las áreas de la oficina, entonces las áreas que ocupan la bodega van en el costo y las áreas de las oficinas se deprecian y van en el gasto. Eso es. Depreciación de los escritorios de las secretarias, de todo el personal administrativo, van en el gasto. En ventas lo mismo. Si la empresa tiene un punto de venta, ese punto de venta sufre unas depreciaciones como punto. Si es propio, si es arriendo, pues va un gasto de arriendo, obviamente. Y allá hay unos equipos, hay unos estantes, esos hay que depreciarlos y esas depreciaciones van ahí, en esos gastos. Entonces, esa depreciación puede estar en un costo, puede estar en un gasto de ventas, puede estar en un gasto administrativo, en cualquiera de ellos. Entonces, ¿qué es lo que hizo aquí el EBITDA? Observen, pasó de 9.000 a 11.000, por eso le decíamos que le sumó. Entonces, eso que le quitó aquí como costo de depreciación, ahora se lo hicieron aquí, se lo sumaron. ¿Y aquí cuánto le sumarían? Le sumaron aquí como 1.400 millones que están por aquí abajo, eso ya viene ahí sumado. Aquí en el flujo efectivo, aquí dice, ajustes por depreciación y deterioro, mire, están 1.415 millones de pesos fue en el 2021. Estos 1.415 millones que están aquí, 2021 de depreciación, vuelvo y repito, pueden estar esos 1.415, una parte aquí en costos, otra parte en gastos de ventas y otra parte en gastos administrativos. No tenemos ese detalle, no importa, están en esos tres. Ahora, ¿qué hizo? Pues a los 9.735 le sumó esos 1.400 y pico, ¿no es cierto? Y eso nos va a dar. Vamos a sacar aquí por diferencia para que lo comprobemos. Restémosle al EBITDA los 9.700 del EBIT. Y ahí nos da los 1.415, que son los que está mostrando aquí como depreciación. Ahí están 1.415. Eso es lo que se denomina EBITDA, ¿ok? Bueno. Y ese EBITDA no es que esté reflejado en los estados financieros. Las empresas cuando presentan a sus juntas directivas, a la asamblea y todo, bueno, a la junta directiva le pueden presentar así, pero este EBITDA no va en los estados financieros como tal. Esto es una división que se le hace, pero el estado financiero va es con esta utilidad operativa y luego se pasa aquí a la utilidad antes de impuesto. El EBITDA aquí en el MAIS lo han incluido pues para reflejar un importante indicador que muchas veces en todas las empresas ya eso lo aplican hace mucho tiempo. Entonces aquí, ¿qué nos quiere decir? Que de cada 100 pesos que vende la compañía Tesicol en el 2021 generó un EBITDA de 19 pesos con 23, sabiendo que EBITDA, ya lo dijimos, es una utilidad antes de intereses, impuestos y de depreciación y amortización. También es antes de todo. ¿Por qué es antes? Porque aquí a esta utilidad operacional ya se le quitó la depreciación, ¿no es cierto? Entonces, para que no se le quede quitada la depreciación, lo que hicieron fue que se la sumaron. Lo de amortización diferida, ese es un tema técnico, como les decía, que se aplica porque a veces se interpreta que es la amortización del crédito. No, uno escucha a veces amortización, lo que
hicieron de un préstamo en un banco y están amortizando el crédito, eso es lo que va ahí como amortización. No, la amortización se refiere a un tema de amortización diferida. Se los explico de una manera, a ver, genérica para ver si me entienden o si me hago entender. En la siembra de palma de aceite, ¿conocen un cultivo? Pues si no conocen, bueno, pensemos en un cultivo de palma de aceite. Uno siembra los cogollitos, la base de la palma, ¿no es cierto? Siembra la palmita y esa palma dura más o menos 3 años y medio, 4 años en empezar a dar fruto. Es decir, durante 3 años y medio o 4 años se denomina periodo improductivo y son 3 años y medio o 4 años de costos y de gastos y no hay ventas. Entonces, si uno hiciera el estado de resultados de una compañía que sembró palma, tendría el primer año 0 ventas y costos y gastos. Segundo año, 0 ventas, costos y gastos. Tercer año, 0 ventas, costos y gastos. Entonces, para evitar que se genere eso como pérdida y pérdida y pérdida, porque no hay venta, se denominan etapas improductivas y esos costos y esos gastos durante esos años improductivos se van a un activo, se van aquí como a una inversión. Dice, no, la empresa todavía no está generando costos y gastos, está haciendo es una inversión, tiene un activo y por aquí se denominará activo diferido, habrá un activo de ese estilo. Mira, aquí están activos diferidos, que aquí ya no los hay, pues este no es en la siembra de palma. Activo diferido, y ese activo diferido, luego que la empresa empiece a vender, lo empieza a amortizar, esa es la amortización. Entonces ya en el cuarto año que la empresa de palma tiene ventas, lo que llevaba acumulado durante esos 3 años y medio, 4, en activos diferidos, lo divide, eso se divide, se amortiza, así como la depreciación se divide, normalmente se divide en 5 años. Entonces si yo llevaba 100 pesos, los divido entre 5 y cada año a partir de cuando empiezo a vender, empiezo a hacer la amortización de ese diferido. Entonces cada año voy a hacer una amortización de 20 pesos y eso va a un gasto o a un costo. Entonces va a un costo de amortización diferida de unos años anteriores que incurrieron en unos costos y gastos, pero no se pueden llevar porque la empresa todavía no está en periodo de ventas, está en periodo improductivo. Eso es lo que se denomina amortización diferida. Bueno, ya para terminar este primer análisis que hicimos aquí de la rentabilidad, este análisis que estamos haciendo se denomina rentabilidad, para mirar cómo está la rentabilidad de la compañía. Otro elemento importante después del EBITDA, los gastos financieros, aquí también están en un colorcito, pues aquí son pequeños, ustedes lo ven, ya les explico por qué. Esto es de cada 100 pesos que vende la compañía Tesicol, se gastaron 2 pesos con 38 centavos de gastos financieros, es decir, intereses de créditos, ¿ok? Intereses de los créditos o de los préstamos que tuvo la compañía, casi 4 pesos y 4 pesos aquí. Pues no es una cifra representativa, principalmente, ¿por qué? Pues porque la compañía Tesicol, como ya lo vamos a ver, no tiene deudas con el sector financiero tan exageradas o tan altas. Y luego, de ese bit, de este 1679, se le resta esta parte de este resultado financiero entre ingresos y gastos financieros, que fue de 0,48 y genera esta utilidad antes de impuesto. De cada 100 pesos que vende, ¿cuánto se ganó antes de impuesto? Luego viene el impuesto de renta, de cada 100 pesos que vende, ¿cuánto le tocó pagar de impuesto de renta en cada año? Ustedes observan que aquí el mejor año fue el azul, el 2019, donde fue la tarifa más alta. Dice uno, pero ¿cómo así? Si tuvo la tarifa más alta, ¿por qué está pagando o tiene la representación menor? Pues principalmente porque también las ganancias antes de impuesto fueron las más bajitas. A ganancias menores, impuestos menores. Así la tarifa había sido más alta. La tarifa de impuesto se venía degradando, venía disminuyéndose, ya como les dije, a partir del 2023 de este año queda en el 35%. Y finalmente se llega a la utilidad neta, que es esta ganancia de impuesto, antes de impuesto, a la que se le resta ese impuesto y queda la utilidad neta. De cada 100 pesos que vende, se gana ¿cuánto de utilidad neta? 11 pesos, 10 pesos, 6 pesos. Aquí les hago una aclaración. Esto de 2 dígitos, obtener 2 dígitos, aquí lo ven, 11, 10, 2 dígitos, aquí fue un solo dígito, casi 6, que no es tan malo. Esto es muy bueno. En una empresa ganarse más del 10%, o sea, de cada 100 pesos que venda una compañía, de cada 100 pesos que venda, al final tener una utilidad neta de más de 10 pesos, o sea, 10,36 en este caso, 11, esto es muy bueno, muy bueno. El normal de las empresas, el normal es por aquí como este estilo, 5, 4, 3%. Dirá uno, pero
tanto trabajo, tanto esfuerzo para al final ganarse que de cada 100 pesos que venda una compañía se gane 5, 6, 4, 3 pesos. Entonces, ¿cuál es el negocio? Si para vender todo eso y hacer todo ese esfuerzo y ganarse tampoco. Ese es un estado de resultados con respecto a lo que vende la empresa. Porque la utilidad para los socios es otra cosa muy diferente, ya lo vamos a mirar, ¿ok? Entonces, primer elemento, ¿cuánto se gana la compañía de cada 100 pesos que vende? Y ahí está la representación de cada uno de ellos. Muy bien, y esto mismo lo podemos comparar contra el sector. Entonces, ahora para el sector, ¿qué van a hacer? Entonces, para explicarles aquí qué van a hacer con el sector. Entonces, cuando estén aquí en la compañía, en el caso de la empresa que yo estoy tomando, Tejidos Sintéticos de Colombia, aquí en visión general, estoy aquí en la parte original de la compañía. Aquí en la parte de abajo, ¿dónde está? Acá. Les aparece el nombre completo, pues es Tejidos Sintéticos, Tesicol, fabricación de productos plásticos, y aquí nos dice cambiar a NAICS. NAICS es un sistema, este es un sistema de clasificación industrial de Norteamérica. Es como una clasificación que se asemeja mucho a la que tenemos en Colombia y en estos países, que es la SIU, que es la clasificación internacional industrial uniforme que tenemos. Aquí es una clasificación, un sistema de clasificación industrial de Norteamérica. Entonces le van a dar aquí cambiar a NAICS. Le damos aquí cambiar a NAICS, listo. Y aquí nos aparece el código del sector al que pertenece la compañía, ¿ok? Aquí no lo vayan a poner en SIU porque los sectores que estamos reportando y los que analiza la base de MAIS es con base en NAICC, ¿ok? Entonces, nos vamos aquí donde dice fabricación de todos los demás productos de plástico. O sea, este es el sector al que pertenece Tejidos Sintéticos. Ustedes no lo tienen que adivinar, sino ahí él mismo se los da. Vuelvo y le repito, cuando le digan NICE, le dicen cambiar a NICE, cambian a NICE. Estamos aquí en normas norteamericanas, clasificación norteamericana. Copian este numerito, 326-199. Ese es el numerito que van a buscar en el sector. Entonces ahora se van después con ese numerito del sector, se van aquí a sectores, listo, y aquí en sectores, veamos la flechita, Colombia, bueno, aquí ya está, Colombia, perdón, aquí, perdón, no lo veía aquí, añadir sectores, aquí está, aquí a la izquierda, estando en sectores, no hay que darle aquí arriba nada. Aquí estamos en sectores EMAIS o EMIS, y en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo están los sectores NICS. Entonces le damos aquí en el más, sectores NICS. Y aquí buscamos el código que acabamos de considerar, el 326. Y aquí están los diferentes sectores, más industrias, hicimos más. Oh, perdón, se me perdieron aquí ahora. Bueno, como aquí el sector es 326, aquí está en general, construcción 23 y producción, que es al que pertenece Tesicol, 31, y luego se pasa a comercio, entonces tenemos que abrir el de 31, porque en 31 vamos a encontrar el que estamos buscando, ¿ok? Es 326, no va a aparecer, aquí está solamente con los dos primeros dígitos, entonces le damos aquí más a producción, y aquí ya están, 311, 311, todavía estamos aquí en 311, 312, 316, 322, 323, 324, 325, 325, 325, 325, 326, y aquí está 326. Y 326 no es de goma, ¿no? Fabricación de productos plásticos y de caucho. Este es el sector al que pertenece Tesicol. Y ahí tenemos la información del sector. Aquí está en Benchmark, está la visión, bueno, aquí en Benchmark, acá, al darle clic, ahí aparecen las cifras de ese sector al que pertenece a la empresa que ustedes han elegido. Y esa es la comparación que vamos a hacer. Ahí está la cantidad de empresas que están en ese sector, las que se consideraron para el análisis. Aquí nos dice 850, 858. No todos los años son las mismas cantidades, unas veces entran, otras veces salen. Las ventas que tuvo el sector también está con su debida, ahí está, vea, con su debida gráfica, que la podemos representar. Bueno,
los activos, la utilidad, el crecimiento que tuvo en ventas, etcétera. Bueno, entonces ahí está la información con la que vamos entonces a empezar a comparar a ver a quién le fue mejor. Aquí en el ranking de las empresas, hoy la reunión se nos acaba en 4 minutos. Bueno, entonces ya para terminar acá, en el ranking, aquí están las principales compañías de ese sector. Entonces, la principal compañía del sector que estoy analizando, caso Tesicol, es Carvajal Empaques. Ustedes conocen la firma Carvajal en Cali, Carvajal Empaques, que esta empresa cotiza en bolsa de valores de Colombia. La consiguiente, el segundo lugar es Compañía Colombiana de Cerámica, Ahover, que es una compañía en Bogotá, la conocí también. Industria, las tejas Ahover no les entran los años, solamente la luz. Fabricantes de tejas, de bandejas, de, bueno, una serie de productos para el consumo alimenticio. Plastilene también, de unos ¿qué? De unos del Medio Oriente, multidimensionales, son como primos hermanos. Goodyear, Tocancipá, Eterna, Plástico Rimax, Minipac, Celta, bueno, etc. Y ahí, por allá bien adelante, aparece Tesicol. Tesicol ocupa el puesto, creo que 66. Vean, no tomé la más importante, ¿no? Creo que es la 66, y ahí, no, 60 y no, ya me bajé, entonces, por aquí. Tejidos sintéticos, 62, aquí está. Tejidos Sintéticos de Colombia. Ocupó el puesto 62, no fue la más importante, pero tiene unos buenos resultados. Este está en el puesto 62 en cuanto a lo que vende. Factura 58.000 millones, imagínense la gran diferencia con la del primer lugar del sector, que es Carvajal Empaques. Carvajal Empaques, miremos cuánto factura, 58.000 factura Tesicol y Carvajal Empaques, ahora se me quedó esto, se me quedó. Eso es una millonada, aquí está. Carvajal Empaques factura 1.894.000 millones. Y Tesicol 56.000, es como un 3%. Es decir, las ventas de Carvajal Empaques como en 15, 20 días, lo que vende Carvajal Empaques en 20 días es lo que factura Tesicol en un año. Pero no por eso quiere decir que los resultados sean malos. Ya es lo que hemos visto, ustedes se dieron cuenta de un buen margen de utilidad. Bueno, ahí vamos a seguir entonces trabajando con los demás indicadores para que ustedes vayan a ir haciendo su reporte, ¿ok? Voy a dejar aquí unos 2 minuticos. Si tienen alguna duda de lo que hemos visto, yo les comparto el archivo en Excel que estoy trabajando. Alguien me está escribiendo, lo que quieran comentar algo, con mucho gusto. Sí, Jorge, si quiere comentar algo, bien fuera. Sí, profe, buenas noches, qué pena. Buenas noches. Yo no entendí muy bien por qué de EBIT a EBITDA pasa la depreciación positiva. La depreciación no es algo que se pierde en el momento en el que el equipo empieza a envejecerse. ¿Por qué se suma a EBITDA y queda como 1.400 positivo? No entendí esa parte. Listo, Jorge, claro que sí, con mucho gusto. Entonces, gracias. Como les escribí ahí en el chat, es ganancias antes de intereses e impuestos. Y el EBITDA es ganancias antes de intereses e impuestos, depreciación y amortización. Como les mostré en la utilidad operacional, que es el EBIT, ahí ya se descontó la depreciación, porque puede ir en el costo, como les dije, o en los gastos. Entonces, como ya en la utilidad operacional se le quitó la depreciación, el EBITDA lo que hace es decirles antes de que se la quite. Entonces, como ya se la quitó, ahora súmesela. Por eso es que se suma, porque es una utilidad antes. Ahora, otra explicación que olvidé darles también para que lo tengan más claro, ¿por qué se le suma la depreciación y la amortización? ¿Y por qué no se le sumó otro gasto, otro costo distinto? Por ejemplo, ¿por qué no le sumaron el costo de mano de obra directa o el costo de los servicios? ¿Por qué la depreciación y la amortización? Porque resulta que la depreciación y la amortización diferida no significan salida de dinero en efectivo. Van en un costo o van en un gasto, pero la empresa no tiene que girar un cheque, no tiene que hacer un egreso, no tiene que sacar unos recursos para hacer ese pago. Es una cuenta contable que simplemente lo que nos va a reflejar es el real valor de un activo, más no que tenga que pagar ese bien. Ok, y Marcela, ya antes de que nos termine, perdón, profe, para todas las empresas buscamos, sí, NICE, sí, Marcela, todos lo pasan a NICE para que vuelvan y les dé en la base de datos del sector, puedan ubicar a qué sector pertenecen y con base en eso hacer los análisis del sector. Bueno,
si hay alguna otra, quedan 15 segunditos. Entonces, antes de que se nos corte, listo, ya les comparto el archivito en Excel. Yo les envié también las indicaciones de lo del trabajo de grado. Nos vemos en 8 días, Dios mediante. Muchas gracias. Buena noche para todos. Muy amables.